Implementar un servidor podcast. Hola, en esta ocasión traemos para ustedes un video tutorial acerca de cómo implementar un servidor de podcast. El objetivo de este video tutorial es que el usuario aprenda de manera rápida y sencilla la instalación y configuración de un servidor de podcast. En este caso nosotros estaremos utilizando el Podcast Generator versión 1.4 en el modo administrador. Pero antes de iniciar, veamos qué es un podcast. Un podcast es una vía de comunicación en la que el canal es internet en lugar de texto, como suele ser en la web. Se transmite la información en archivos multimedia, generalmente de sonido en formato MP3 u OGG. La particularidad de los podcasts es que se ponen a disposición de las personas por medio de suscripciones RSS. El sistema es el siguiente: el usuario se suscribe a tantos canales de podcasting como desee, y todos ellos se centralizan en un programa que maneja estas suscripciones. Entonces, cuando uno de los canales a los que está suscrito se actualiza, el usuario recibe directamente una notificación en el programa y, si lo desea, descarga el archivo multimedia y lo reproduce en su ordenador con cualquier programa reproductor, o bien sincroniza su dispositivo portátil de reproducción multimedia con los canales que le interesan para escucharlos tranquilamente en el lugar en el que desee. De esta manera ya tendremos una idea sobre de qué trata este video tutorial. A continuación viene todo el procedimiento sobre la instalación, configuración y administración de un podcast. Bueno, y a continuación llevaremos a cabo la instalación del servidor podcast. En este caso utilizaremos el Podcast Generator, la versión 1.4. Pero para ello necesitamos tener instalado un servidor web, ya sea el app server o el SAM. Una vez instalado nuestro servidor web y previamente descargado el Podcast Generator y descomprimido, porque como ven, a la hora de descargarlo nos lo descarga con una extensión .rar. Entonces, una vez descomprimida, copiamos la carpeta a nuestro servidor web. En este caso, la ruta en donde se encuentra nuestro servidor web es en la unidad C, en la carpeta app server, que es nuestro servidor web instalado en la máquina. Nos vamos a la carpeta de www, que es la carpeta principal de este servidor web, y en esta carpeta pegaremos la carpeta descargada del Podcast Generator. Está copiándola un poco, tarda un poco. Bueno, una vez que terminó este proceso de copiar la carpeta, nos iremos a nuestro navegador web y teclearemos la ruta en donde alojamos esta carpeta del Podcast Generator, la versión 1.4. Para ello teclearemos en nuestro navegador web localhost diagonal el nombre de la carpeta del Podcast Generator. Damos enter y, como ven, nos manda a la pantalla principal del instalador. Como ven, nos da un mensaje de bienvenida, nos dice que este es el primer paso de 5, y en el cual solo tendremos que seleccionar el idioma en el que queremos que se instale esta versión del Podcast Generator. En este caso le dejaremos el que viene seleccionado, que es el español. Damos siguiente y nos mostrará pues una pantalla de bienvenida. La verdad es algo sencillo seguir esta instalación, es como una instalación típica de Windows. Aquí nos dice que primero cheque los permisos correctos de las carpetas, etcétera, etcétera.
Ven, le damos siguiente. Aquí donde en el paso 3, donde podemos comprobar los permisos que se le han asignado a las diferentes carpetas. Igual seguimos con la carpeta, le damos siguiente. Y este paso es importante porque aquí daremos nuestro nombre de usuario. A la hora de que entremos, de que terminemos con la instalación del Podcast Generator y entremos a la pantalla principal, pues lo primero que nos pedirá será el nombre de usuario y una contraseña. Pero en este caso le vamos a poner como nombre de usuario S801. Le damos una contraseña, nos pedirá que volvamos a teclear la contraseña, y una vez asignado el nombre de usuario y contraseña, le damos siguiente. Bueno, y como ven, este es el último paso. Aquí termina la instalación completamente de manera correcta, y pues de una vez podemos empezar a gestionar nuestro podcast. Seleccionamos donde dice empezar a gestionar tu podcast, y como ven, nos manda a la pantalla principal ya del podcast. Y como se los comenté previamente, lo primero que nos pide para poder acceder pues es el nombre de usuario que tecleamos previamente y la contraseña. Como recordarán, el nombre de usuario que utilizamos en esta cuenta fue S801. Tecleamos la contraseña, y como ven, nos manda a la pantalla principal del administrador, donde se encuentra una serie de opciones que le estaremos explicando de manera detallada cada punto. Bueno, como podemos ver en nuestra pantalla de nuestro servidor podcast, se muestran tres menús principales en la parte superior, que es la pestaña de principal. En esta pestaña, como podemos ver, se van a mostrar aquí todos los podcasts que se han sido previamente subidos por el administrador. En archivo podcast es otra manera en la que se van a presentar todos los podcasts subidos, pero ordenados por categorías. En la pestaña de administrador es donde el administrador va a poder hacer uso o configuración de todo lo que sería el sitio de este servidor web podcast. Podemos ver que cuenta con varios submenús en las partes siguientes, como son los episodios. En este menú pues podemos ver que trae una pestaña de nuevo podcast, que es donde se va a añadir un nuevo podcast, editar, borrar podcast, opción FTP, regenerar manualmente el feed XML, para añadir categorías, el Freebox, los temas y aspecto, y los parámetros para iTunes, los detalles del podcast y la configuración de Podcast Generator. Lo principal que se tiene que hacer aquí es cambiar los detalles del podcast, que es la manera en la que nosotros podemos ver nuestra pantalla principal. Le damos clic, y como podemos ver en esta pantalla, lo que se va a hacer es cambiar el título del podcast, que es aquí. Le ponemos el título requerido, el que nosotros gustemos. En los subtítulos, que es esta parte, le vamos a cambiar el subtítulo. Y la descripción del podcast, aquí es cualquier comentario que nosotros queramos que aparezca en la pantalla abajo del subtítulo. También viene la opción de poner aviso de copyright, de derechos de copia, el nombre del autor, que en este caso sería el creador del sitio, una dirección de correo del autor, el idioma, que es el predefinido, el español, y le damos enviar. Como podemos ver, el título, el subtítulo y la
y lo que sería la descripción ya cambiaron.